El título del sermón en esta mañana es Hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Quiero que me acompañe. Vamos a estar esta mañana en Hechos, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Ok, le pido que me siga en la lectura, por favor. Después de zarparnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al vistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallamos los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolomaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo con nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Hermanos, tener que decir adiós es difícil. Y vemos cómo Pablo le está tocando ir a diferentes regiones, encontrarse con hermanos en Cristo y tener que despedirse de ellos. Si recuerdan, la semana pasada veíamos cómo él se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y sin duda era algo difícil para todos, sobre todo cuando uno ama a alguien y cuando Dios une a través de su amor. Es un lazo tan especial y tan fuerte que no es fácil humanamente hablando. Y vemos que Pablo está en esta escena emotiva y está despidiéndose una vez más de algunos otros hermanos. Vemos que Pablo está a punto de terminar lo que se conoce como su tercer viaje misionero, y podemos ver ahí en el mapa parte de la ruta que leímos en el texto. Pablo tuvo que despedirse de ellos. Vemos que pasó tiempo con algunos hermanos, y vemos cómo también los hermanos no querían que Pablo les dejara. Y vemos cómo Lucas nuevamente relata no solamente la trayectoria de Pablo y de los que iban con él. Recuerden que eran varios hermanos los que iban con Pablo, sino que también menciona las paradas. Vemos que se detiene en Cos, en Rodas, en Patara, y hay 3 desembarcos en momentos diferentes, donde en algunos de ellos probablemente las embarcaciones eran más pequeñas y en otras las embarcaciones eran más grandes, por lo que describe, y se detienen en Tiro, en Tolomeida y Cesarea, que quizás es el puerto más grande. Y vemos que es un viaje por el mar Mediterráneo, y es un viaje que se cree que más o menos era por 600 kilómetros los que Pablo tuvo que recorrer
en este texto que leímos. Y vemos que después llega hacia Siria y podemos ver el segundo trayecto, cómo él llega a Siria porque quiere obviamente ir hasta Jerusalén. Si algo, hermanos, podemos ver en el texto de esta mañana, es como Pablo es animado por Dios a hacer su voluntad. A pesar de que muchas veces no es lo que quisiera Pablo. A pesar de que probablemente traerá dificultades el hacer la voluntad de Dios. Pero Dios ha obrado en él de tal manera que él está dispuesto a hacer su voluntad. Y yo espero que al meditar en el texto de esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros lleguemos al convencimiento de que nada ni nadie nos detenga de someternos a la voluntad del Señor. Hermanos, de verdad yo deseo en esta mañana que seamos convencidos por el Espíritu de Dios, que nada ni nadie nos detenga para procurar hacer la voluntad de Dios. Como cristianos todos nosotros tenemos claridad y sabemos que tenemos que hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos somos conscientes que tenemos que hacer la voluntad del Señor. Pero muchas veces surgen preguntas, principalmente cuando hay que tomar decisiones. ¿Será que esta decisión es conforme a la voluntad de Dios? ¿Será que cambiarme de trabajo es conforme a la voluntad de Dios? ¿Será que hacer esto, hacer lo otro? ¿Será que iniciar esta relación es conforme a la voluntad de Dios? Y surgen muchas preguntas. Y esta mañana vamos a meditar en relación al punto de resaltar cómo Pablo tenía esa convicción de hacer la voluntad de Dios. Y creo que es una convicción que como creyentes tenemos, pero es importante tener la certeza y la seguridad de que si hacemos la voluntad del Señor, pues obviamente disfrutaremos de los beneficios de la obediencia a la voluntad del Señor. ¿Cómo saber o cómo conocer la voluntad del Señor? Puede ser una pregunta con la que quisiera comenzar esta mañana. ¿Cómo sabemos la voluntad del Señor? Y vemos que en la narración de este texto, y como lo hemos venido viendo en Hechos, pues Dios habla muchas veces o ha hablado en varias ocasiones a través de visiones. ¿Se recuerdan cuando Pablo quería ir a Asia y Dios le dice de que vaya a Europa? Y lo hace a través de una visión donde él ve a un hombre de Macedonia pidiendo ayuda, ¿se recuerdan? Y vemos que en esta narración de Lucas hay varias ocasiones donde hay visiones o Dios trae palabra a través de personas. Pero es importante en este momento recordar algo que les he dicho durante todo el transcurso de esta serie. Recuerde que Hechos es un libro que el género literario es una narración histórica. ¿Y qué significa eso para nosotros? Bueno, que lo que está haciendo Lucas es narrando hechos que acontecieron en aquel momento. No está tratando de establecer doctrinas. Obviamente en esta narración nosotros podemos aprender muchas cosas. Pero eso no significa que todo lo que pasó en Hechos podemos esperar que nos pase a nosotros también. Así como las narraciones en el Antiguo Testamento, no podemos hacernos la ilusión de pensar que todos nosotros vamos a experimentar lo que el pueblo de Israel experimentó en lo que se narra en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es importante en este día, sabiendo que debemos de hacer la voluntad de Dios, pensar cómo hacerlo, porque cualquiera podría decir, bueno, es que para Pablo era fácil, sí, pues sí, Dios le hablaba cada rato y le daba visiones y claramente, y yo que tengo esta decisión que tomar, no hay o qué hacer. Hermanos, la Biblia nos enseña que la palabra profética más segura, ¿cuál es? La Biblia. Y algo que Pablo no tenía probablemente es una bendición que nosotros tenemos ahora. Y es que ya tenemos la palabra de Dios para nosotros disponible. Recuerde que en el momento en que Pablo se está desarrollando la historia de la iglesia y todavía se estaba Dios inspirando su palabra. Y es por eso que Dios utiliza medios para hacer saber su voluntad. Pero no podemos hacernos la falsa idea, hermanos, y
llevarnos en nuestra mente que tenemos que buscar profetas, profetizas para que nos vayan diciendo el futuro. Hay cosas que no vamos a saber. Hay cosas que Dios no nos va a decir, no nos va a explicar. Imagínese el caso de Job, ¿se recuerda de Job? ¿Dios le dio alguna vez una explicación a Job por todo lo que había pasado? Nosotros sí sabemos los detalles, pero Job no. Sin embargo, podemos encontrar la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Hermanos, no caigamos en misticismos. Que tuve un sueño y tratamos de espiritualizar el sueño. No niego que Dios puede hacer lo que Él desee. Si Él ya lo hizo antes, podría hacer lo que Dios te habla a través de un sueño. Pero entendamos, no va a ser la regla común. Y es más, aun cuando alguien venga y hable en nombre de Dios, tú tienes que contrastarlo con la verdad de la palabra. Si tú tienes un sueño y tú entiendes que es Dios hablándote, tienes que contrastarlo con la verdad de la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y yo te puedo asegurar que a través de su palabra tú puedes conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Bueno, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es que no sé qué hacer para cumplir la voluntad de Dios. Empecemos por dar gracias en todo, hermanos. Es que no sé qué hacer. Quiero recordarte lo que Jesús nos enseñó en Juan 7, versículos 16 y 17. Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer la voluntad, su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Es decir, todo lo que Jesús nos ha enseñado es la voluntad de Dios para nosotros. Seguramente hay cosas que deben de operar en cada uno de nosotros de forma particular. Y yo no niego que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios es un Dios personal. Dios te llamó a ti, a mí, a cada uno de forma personal. Y Dios tiene una relación con cada uno de nosotros. Pero su voluntad, hay cosas que son general para todos nosotros. Por ejemplo, el hecho de que Dios quiere que nos entreguemos a Él. Eso es parte de la voluntad de Dios. El hecho que rindamos nuestra vida a Él. Que vivamos ofreciendo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo, agradable delante de Él. Es parte de su voluntad. Él quiere que nos congreguemos regularmente. Él quiere que además seamos y hagamos discípulos a otros. Él quiere que procuremos nuestra santidad, porque esa es parte de su voluntad para nosotros. Si te das cuenta, hay muchas cosas que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que evitemos la inmoralidad. Dios quiere que nos regocijemos. Dios quiere que oremos. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Y hermanos, cada uno de los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios, Dios quiere que nos sujetemos a ellos. En pocas palabras, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hermanos, es que vivamos para Él. Esa es la voluntad de Dios. Parece simple, pero es muy profundo. Parece algo muy sencillo, porque es muy fácil decirlo. No, yo voy a vivir, entregar mi vida para hacer la voluntad del Señor. Pero solo basta con que haya que tomar una decisión donde nuestros intereses son afectados y se dará cuenta qué difícil es. Pero hermanos, no es imposible. ¿Sabe que el reconocer la importancia de someternos a la voluntad de Dios es necesariamente reconocer el carácter de Dios? Entre tú más lejos de tu radar esté quién es Dios, te aseguro que será para ti más difícil someterte a la voluntad de Dios. Entre tú más conoces a Dios, será para ti más fácil someterte a la voluntad de Dios. Y quiero darte algunos ejemplos. El carácter de Dios es inmutable. Amén. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios no cambia. No es cierto que hay épocas.
No, es que hoy estamos en la época de la gracia y antes era la época de la ley, entonces Dios ha cambiado. No, hermanos. Dios sigue siendo justo. Dios sigue airándose por el pecado. No podemos ver a un Dios polifacético. El Dios del Antiguo Testamento. Qué bueno que ya no vivo en el Antiguo Testamento porque ya me hubiera caído un rayo. Hoy estoy en la gracia, Señor. Gracias por tu bondad y tu gracia. Hermanos, no nos confundamos. Dios sigue siendo tan santo y justo desde la eternidad hasta la eternidad. Su voluntad no cambia. Por lo tanto, si nosotros conocemos su carácter, podemos confiar. Qué difícil es cuando alguien es cambiante. ¿Usted se ha encontrado con alguna persona cambiante? Y sobre todo cuando nos vamos a poner de acuerdo para algo, ¿verdad? Una cosa, mire, tener un jefe así es complicado. Un día dice una cosa, empiezas a trabajar y al día siguiente te dice, no, ya no lo vamos a hacer así, hoy lo vamos a hacer así. ¿Han vivido una situación así? O con amistades. Pero hermanos, Dios no es así. Y eso lo hace a Él confiable. Porque lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Pero eso también debería de hacernos temerle a Él, porque Él no está jugando. Vemos que Dios es bueno. ¿Cuántos somos conscientes que Dios es bueno? Hermanos, si Dios es bueno, ¿cómo será la voluntad de Dios entonces? Será una voluntad que es buena, que será algo agradable para nosotros. Si Dios es perfecto, ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios es perfecto? Que Él no tiene errores, Él no comete errores, Él no se equivoca. ¿Y cómo será la voluntad de Dios? Perfecta. ¿Nuestra voluntad es así? Híjole, ¿cuántas veces nos equivocamos? Y fíjense qué paradójico es que muchas veces confiamos en nuestra voluntad cuando nosotros, hay maldad en nosotros. Nos equivocamos. No tenemos toda la sabiduría para saber todas las cosas. Pero ¿por qué confiamos muchas veces más en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios? Si Dios es bueno y es perfecto y su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Pero ¿saben por qué muchas veces nos cuesta? Porque no podemos negar que hacer la voluntad de Dios tiene un precio. Solo el hecho de que yo tenga que escoger entre hacer mi voluntad y la voluntad de Dios, porque muchas veces no coinciden, ya ese es un precio que pagar. Porque tengo que decirle no a mis deseos, tengo que decirle no a lo que yo quiero o a lo que yo creo. Requiere humildad. Y quiero hacerle una pregunta, para darle un ejemplo. ¿Es justo que Jesús, siendo santo, que Él no cometiendo pecado, Él tuviera que morir en una cruz? ¿Es justo? Déjeme decirle que bajo nuestra perspectiva humana, la respuesta es no. La pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Dios es justo. Todo lo que Dios, todo lo que Dios hace es justo. Y Jesús al morir en la cruz, ¿la voluntad de quién estaba cumpliendo? Hermanos, entonces es justo. Ante nuestros ojos humanos probablemente no, pero delante de Dios es algo justo. Porque Él quiere manifestar su carácter. No solamente su justicia, sino que Él está manifestando su gracia, su misericordia. ¿Se da cuenta cómo nos equivocamos muchas veces? Porque tratamos de entender la voluntad de Dios bajo nuestros criterios, bajo nuestras perspectivas, bajo nuestras ideas. Y es ahí donde nos equivocamos. Nuestro entendimiento, hermanos, muchas veces falla. La pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente estamos, cada uno de nosotros, no pienses en tu vecino, en tu jefe, en el que tienes a la par? ¿Realmente cada uno de nosotros está dispuesto a hacer la voluntad de Dios?
¿somos conscientes que habrá un precio que pagar por hacer la voluntad de Dios? Es que hay una aparente dicotomía entre la voluntad de Dios y nuestro falso bienestar. Porque muchas veces como seres humanos nos equivocamos en considerar que la voluntad de Dios puede ser algo gravoso para nosotros. Hermanos, yo realmente ruego al Señor que cada uno de nosotros tenga la conciencia correcta de la voluntad de Dios. Pablo no veía la voluntad de Dios como una cadena que lo aprisionaba. Él veía la voluntad de Dios como una puerta que se abría para hacerlo verdaderamente libre. Para realmente disfrutar de las cosas buenas que Dios quiere que disfrutemos. Es que si partimos que Dios es bueno y su voluntad es buena, entonces todo lo que vivimos, hermanos, ¿será bueno? Pues depende de cuál sea tu perspectiva. Depende de cuál sea tu idea de lo que es bueno. Y en este texto, fíjense que pareciera ser, por la forma en que está escrito una porción, que hay una contradicción aquí. Pablo pareciera ser que estaba en unos pasajes como que estaba guiado por la voluntad de Dios, sabiendo que él tenía que pagar un precio, pero en el texto que leímos hoy pudiera en una porción entenderse que Pablo estaba desobedeciendo a Dios al ir a Jerusalén. Sin embargo, algo que podemos estar seguros es que Dios había puesto en Pablo una conciencia tan fuerte de que él era un siervo de Dios, como lo aprendimos la semana pasada. Él no consideraba valiosa su vida para sí mismo, con tal de acabar la carrera con gozo, con tal de hacer la voluntad del Señor. Y recuerde lo que Pablo le dice a los pastores de la ciudad de Éfeso en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Si Pablo hubiera sobrevalorado su vida para sí mismo, hermanos, seamos sinceros, ¿ustedes creen que Pablo hubiera hecho todos los viajes que hizo? No, hombre, a la primera vez que lo golpearon y lo metieron en la cárcel, él hubiera dicho, no, esto no es para mí. No, yo voy a estar aguantando a estos impíos y yo soy un hijo de Dios. Yo me voy a ir a mi hamaca a meditar en el Señor, a tener comunión con Él, a esperar a que Él vuelva por segunda vez. Pero él tenía una conciencia. Y vemos que hay una aparente contradicción, y ya van a ver por qué es importante lo que Pablo pensaba en relación a su vida, porque nos ayuda a entender esta aparente contradicción. Quiero que lea en el Hechos 21, si lo tiene ahí, versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo, ¿cómo dice el texto? Por el Espíritu, que no subiera a Jerusalén. Este texto podría interpretarse como que Dios estaba usando a estos hermanos para hablarle a Pablo que no subiera a Jerusalén. De hecho, algunos teólogos entienden esa interpretación. Y algunos dicen, bueno, al final Pablo era un hombre y también tenía desobediencia y fue un desobediente, un terco, un necio. Pero hay detalles en Hechos que nos hacen ver que en realidad Pablo entendía y que muy probablemente él no quería ir, pero sabía que debía hacerlo. Y Dios le dio la fortaleza para hacer la voluntad. Y sobre todo porque vemos más adelante que hay una advertencia con este profeta Agabo que le dice que va a ser entregado a los gentiles. Cualquiera podría decir, Pablo, no seas terco, hombre. Si mira, Dios te está diciendo lo que te va a pasar, ¿para que vas y buscas eso? El sabio ve el mal y se apártate. Hermanos, eso siempre lo podemos aplicar literal. La pregunta es si lo que Pablo estaba a punto de vivir era un mal para él. Y quiero que veamos
Y volviendo un poco más atrás, algo que Pablo dijo en el capítulo anterior, versículos 22 y 23. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, porque a este momento todavía Dios no le había dicho que le iba a pasar. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Yo en lo personal pienso que aquellos que le estaban pidiendo lo que Lucas registra en nombre del Espíritu Santo es que ellos probablemente le decían que en nombre de Dios, por favor, no fuera a ese lugar. Pero Pablo entendía que era necesario ir a ese lugar. De hecho, Dios en su gracia le permitió saber desde antes que no iba a irle bien. ¿Será lo mismo que a ti te avisen o que vayas y te agarren por sorpresa? ¿Verdad que no? Vemos la bondad de Dios. Pastor, pero ¿cómo es posible que Dios sea bueno diciéndole lo que le va a pasar y por qué no le evita que lo agarren preso? Porque, hermanos, a veces nosotros tenemos un entendimiento incorrecto de lo que es bueno y lo que no es bueno para nosotros. Pablo entendía esta advertencia como una confirmación de que debía de padecer por el nombre del Señor Jesús. Él consideraba estas advertencias como parte de la gracia de Dios para con él. Pablo no tenía valiosa su vida al punto de que él fuera más importante que la voluntad de Dios. Pablo sabía que aunque él sufriera, si ese sufrimiento era un instrumento para que la voluntad de Dios se cumpliera, pues gloria a Dios por eso. Pero qué difícil es para nosotros decir eso, ¿verdad? Señor, si vas a hacerme sufrir, pero este sufrimiento va a ser para tu gloria, pues bienvenido sea el sufrimiento. Porque este mundo nos entrena a lo contrario. Que queremos estar lo mejor posible, lo más cómodo posible. Evitar al máximo cualquier tipo de incomodidad, de sufrimiento, de dolor. Pero no nos amoldemos a este mundo, hermanos. Hay una aparente encrucijada aquí. Pero en realidad lo que estamos viendo aquí es que un hombre que por la obra de Dios y bajo un entendimiento correcto del Evangelio, él tenía la certeza que lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a llegar a ese convencimiento. Que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Yo le hago una pregunta, ¿será que Pablo podría haber evitado los sufrimientos? ¿Sabe cuál es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Y quiero que nos vayamos más atrás. Estamos ahorita en el capítulo 21. Recordemos algo en el capítulo 9, versículo 13 al 16. Aquí está en el contexto donde Pablo acaba de convertirse, acaba de tener un encuentro con Jesús. Y Dios envía a un creyente llamado Ananías a llamarlo, ¿se recuerdan? Ese es el contexto, pero recordemos el momento específico que nos va a servir para entender algo en la vida de Pablo. Y dice, y aún aquí tiene autoridad porque Dios lo manda a Ananías. Esta es la respuesta de Ananías a Dios. He aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le estaba diciendo, no me envíe porque ese me va a llevar preso. Y Dios le dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, es decir, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y mire lo que dice el versículo 16. Porque yo le mostraré, ¿el qué? Cuánto
cuánto le es necesario a Pablo, ¿el qué? Padecer por mi nombre. ¿Se da cuenta la perspectiva de Dios cómo es diferente a la nuestra? Porque el que no queramos reconocer una verdad no invalida la verdad. Amén. El que como seres humanos no queramos reconocer una verdad no invalida la verdad. ¿Y saben qué es una verdad? Que el padecer por el nombre de Cristo Jesús es un privilegio. No, pastor, yo mire, eso... Ay, yo no creo, no. No lo digo yo. Lo vemos en la palabra. ¿Cuántos hombres padecieron por el nombre de Dios? Y es un privilegio. Lo que no podemos comprender muchas veces es que nos es necesario pasar por problemas. Muchas veces no nos somos conscientes que es necesario en momentos de nuestra vida pasar por pruebas y dificultades. Porque Dios quiere glorificarse a través de eso. Y no siempre es por disciplina, no siempre es porque me porté mal y por eso Dios me está castigando. No, hermanos. Es porque Dios quiere nuestro bienestar. Es porque Dios quiere el mayor bien que puede darnos. ¿Cuál es el mayor bien que tú y yo podemos recibir después de nuestra salvación? De hecho, la salvación es un medio para el mayor bien que podemos recibir. ¿Saben cuál es el mayor bien que hemos recibido? El ser conformados a la imagen de Jesús. Hermanos, es poca cosa que Dios obre para ser conformados a la imagen de su Hijo. Jesús padeció por hacer la voluntad de su Padre. El unigénito de Dios, es que solo hay un Hijo de Dios. Jesús. Todos nosotros somos hijos por adopción. Si el Hijo de Dios padeció por hacer la voluntad de su Padre, ¿quién nos dice a nosotros que nosotros no somos llamados a padecer? Y obviamente quiero hacer una salvedad en este punto. No significa que tú vas a ir y buscar padecimientos para tratar de agradar a Dios. Es que el hacer la voluntad de Dios implícitamente trae padecimientos. ¿O acaso no te rechazan personas porque tú compartes el Evangelio? ¿O acaso en trabajos donde tú no estás dispuesto a participar en cosas que no son correctas, no pueden despedirte por eso? Y eso es un padecimiento. Perder amistades que en realidad no son amistades. Llegar al punto que Jesús dijo, yo he venido a traer espada entre los hijos y los padres. ¿Se recuerdan de ese texto? Porque muchas veces tu propia familia te dará la espalda por el Evangelio. Y eso es un sufrimiento para nosotros. Probablemente tú no vas a acumular muchas riquezas por hacer la voluntad de Dios. No te compares con los inconversos. Es que mira, él tiene casa, tiene carro y mira Malacate. ¿Ve? Y yo que trato de hacer la voluntad de Dios y no prospero. Mejor renueva tu mente. Porque la pregunta que tienes que hacerte es si realmente Él está mejor que tú. Si lo que Él tiene es más valioso que lo que tú tienes. ¿Estás considerando tu vida como valiosa para ti mismo? Hermanos, ¿estamos considerando nuestro bienestar personal como algo más valioso que hacer la voluntad de Dios? Y quiero darte un ejemplo bien personal de mi familia. Hace muchos años atrás descubrieron que mi mamá tenía cáncer. Para nosotros fue muy fuerte como familia. Obviamente hubo preocupación, pero resulta que el cáncer estaba dentro del riñón. Entonces lo que hicieron fue quitar el riñón.
Ese fue el tratamiento, no tuvo que pasar por quimioterapias, porque estaba adentro, no había salido todavía. Entonces a ella le quitaron un riñón y siguió en control después, obviamente, pero no le hicieron nada más. Ella podría haber tomado la actitud de decir, ¿por qué me quitaron el riñón? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué aquí que allá? O verlo desde la otra perspectiva. Gracias a Dios que estaba dentro del riñón. Y que perdió un miembro de su cuerpo, parte de su cuerpo, sí, pero preservó su vida. Hermano, muchas veces nosotros, todo depende de la perspectiva que veamos las cosas. Muchas veces es una pérdida de trabajo, el perder un familiar, dificultades, problemas, nos conducen a algo mejor. ¿Y saben qué es eso mejor en muchas ocasiones? Que vemos a Dios obrar y nuestra fe es fortalecida y le conocemos de formas que no le conocíamos. En lugar de quejarnos, démosle gracias al Señor y sometámonos a su voluntad. Evita a valorar las cosas de este mundo, porque eso te va a impedir hacer la voluntad de Dios. Y te hago una pregunta, ¿qué nos impide evangelizar? Sinceramente. A ninguno de nosotros van a meter preso por evangelizar. A ninguno de nosotros una turba nos va a linchar, como lo hicieron con Esteban hasta la muerte, apedreado. Muchas veces lo que está en juego es nuestra reputación, nuestra incomodidad, el qué me van a decir, qué van a pensar de mí. Pero hermano, ¿qué tiene más valor? Vamos a seguir considerando nuestra vida como más valiosa para nosotros mismos, en lugar de hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué hay tanta fluctuación en nuestra congregación, en algunos, en congregarse los domingos? Vienen un domingo, faltan 3, vienen un domingo, faltan 2, vienen 2, faltan 1. Hermano, es la voluntad de Dios congregarnos. Y si para ti venir un día domingo es un sufrimiento y un tormento, pues con mucho cariño te digo, algo no está bien en ti. Porque debería de ser un gozo, un deleite para nosotros, venir y congregarnos a adorar a nuestro Dios. El tener comunión con nuestros hermanos, el ver a nuestros hermanos. ¿Acaso no es la voluntad de Dios que seamos parte del cuerpo de Cristo? ¿No es la voluntad de Dios que seamos parte de una congregación local? ¿Por qué no disfrutamos de eso? Al final del servicio, ¿por qué no te quedas un momento y compartes y conoces a tus hermanos? ¿Por qué nos cuesta dar gracias a Dios en tiempos de prueba y ver lo que Dios obra y reconocer que es más valioso lo que Él está obrando en momentos de prueba que la misma prueba y el mismo dolor que podamos experimentar? ¿Por qué nos afanamos por las cosas de este mundo, hermanos? Porque es tan importante para nosotros hacer nuestra propia voluntad, que nos impide hacer la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces nuestras ideas, sentimientos y emociones nos engañan y tenemos un entendimiento incorrecto de la voluntad de Dios. No siempre podremos comprender la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios tiene la obligación de darnos explicaciones de todo a nosotros? Muchas veces en su bondad Él lo hace, pero Él no tiene la obligación de hacerlo. Confiemos en Él. Es que ese es el punto, confiemos en quién es Él. Esto, Señor, me parece que es lo peor que me puede pasar en mi vida, pero yo te doy gracias porque sé que tú eres bueno y tu voluntad es buena, así que gracias por esto que estoy viviendo. No sé en qué va a terminar, no sé cómo se va a solucionar, pero te doy gracias, Señor. Hermanos, Dios siempre obrará para nuestro bien. Él siempre va a querer y procurar que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Para eso nos salvó. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas dádivas? Por eso, hermanos, yo espero que estemos siendo convencidos que nadie ni nada nos detenga en someternos a la voluntad del Señor.
Y vemos cómo Pablo ha sido un ejemplo. Yo espero que en esta mañana y como segundo punto seamos firmes en procurar hacer la voluntad de Dios siempre. Una vez más te digo, y te digo no solo por experiencia propia, porque la Biblia nos lo enseña. Nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras preocupaciones nos van a hacer dudar si tenemos que hacer la voluntad del Señor. Nuestra justicia humana nos va a hacer dudar si tenemos que hacer la voluntad del Señor. Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que perdonemos? Pero tu justicia propia te va a decir, no lo perdones porque no se lo merece. Mira, ni se ha arrepentido, ni te ha venido a pedir perdón. ¿Cómo lo vas a perdonar? Pero hagamos la voluntad del Señor, porque es mejor perdonar que tener rencilla en nuestro corazón para con alguien. Porque al final nosotros mismos nos estamos haciendo daño. No escuches las voces que te motiven a no hacer la voluntad de Dios, aunque sean hermanos en Cristo. No escuches esas voces. Y veamos lo que pasó con Pablo, versículo 11 y 13. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, está hablando de Agabo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Y cuál fue la respuesta de todos los hermanos que estaban ahí? Tanto los que andaban con Pablo como los hermanos de esa ciudad. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué le dijeron? Le rogaban, por favor no vayas a Jerusalén, quédate aquí con nosotros, mira qué chévere, estamos aprendiendo juntos, estamos comiendo juntos, estamos yendo allá, falta ir a visitar tal lugar y falta no sé qué, no vayas, quédate. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Fíjense qué interesante la respuesta de Pablo. ¿Qué están haciendo llorando? ¿Por qué me quebrantan? Lo que Pablo les está diciendo es, la actitud de ustedes no me ayuda a hacer la voluntad de Dios, por favor no lo hagan. ¿Ustedes creen que Pablo no amaba a esos hermanos? ¿Ustedes creen que Pablo no tenía temor? ¿Ustedes creen que Pablo era, qué chévere, me van a llevar preso, otra vez me van a golpear todo? Ojalá me apedreen como Esteban. Pero espero durar más tiempo para sentir más el dolor. No, hermanos. ¿Por qué lloran? Me quebrantan, me parten el alma. Entiendan, yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en el nombre del Señor. Estas palabras se parecen a la de otro, ¿verdad? Señor, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Estoy dispuesto hasta la muerte contigo. ¿Quién dijo eso? Pedro. Y por eso podemos ver que Pablo no es mejor que Pedro. Es la obra de Dios en Pablo. Es el Espíritu de Dios morando en nosotros quien nos da la fortaleza para hacer la voluntad de Dios, no importando el precio que tengamos que pagar. Hermanos, probablemente nosotros no vamos a estar nunca en una posición así, no lo sé. Probablemente nuestra vida nunca va a peligrar por proclamar el Evangelio. Pero debemos de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pablo fue fiel a Dios y a su palabra. Él no se dejó convencer. No hagas esto, mira, es que si decís esto vas a perder el trabajo. No lo hagas. Nos vamos a quedar sin el sustento de la familia. No lo hagas, que te cueste una mentirita pedirle perdón al Señor y después ya se acabó. No, hermano, no escuchemos esas voces que nos dicen que no hagamos la voluntad del Señor. Porque no podemos temer más a los hombres que al Señor. Y al final no sé qué tanto le insistieron, que dijeron, bueno, no,
Ni modo, que se haga la voluntad del Señor. Pero lo dijeron ya como un ni modo. Que nosotros con convicción podamos decir cada día, en nuestra vida, en cada momento, en cada situación, que se haga la voluntad del Señor. Hermanos, nosotros cada momento, cada día, en cada decisión, que podamos tener la convicción de decir que se haga la voluntad de Dios. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Se recuerda a nuestro Maestro, Jesús en el Getsemaní orando, con aflicción. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Cuando nos enseñó a orar, ¿se recuerdan cómo nos enseñó a orar? Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y es que no depende de nosotros que se haga la voluntad de Dios. No lo está diciendo en ese sentido. No es que si nosotros no le damos el ok a la voluntad de Dios, no va a pasar la voluntad de Dios en la tierra. No es ese el sentido. El sentido es que yo estoy dispuesto a someterme a la voluntad de Dios como en el cielo se someten a la voluntad de Dios. Ese es el sentido. Hermanos, no es cierto que nuestro bienestar delante de Dios está, como lo presentan los falsos evangelistas del evangelio, del falso evangelio de la prosperidad, en bienes de este mundo. No es cierto que nuestro bienestar está en los bienes, en un mejor trabajo, en carro nuevo, en casa, en un rancho en la playa. No es cierto. Andar viajando por el mundo. Ser admirado y respetado por el mundo. Tener una mejor posición en el trabajo, no solamente por lo económico, sino por lo que eso representa. Eso es un engaño, hermanos. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor nos ayude y no nos pase como Pedro. Mateo 16, 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Fíjense qué interesante la situación de Pablo con la de Jesús. Jesús sabía que el ir a Jerusalén él iba a padecer. Fíjese lo que dice el texto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, a enseñarles que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¡Wow! ¡Qué palabras más piadosas que buscaban cuidar al Señor! ¡Qué muestra de amor en esas palabras al tratar de guardar la integridad física del Señor! Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Pero él, volviéndose, le dijo: yo no hubiera querido estar en los zapatos de Pedro en ese momento. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No es que Satanás estaba en Pedro, sino está hablando de la actitud. Porque el oponerse a la voluntad de Dios es una actitud satánica. No nos damos cuenta de eso. Qué importante son entender la forma de pensar de Jesús en cuanto a la voluntad de su Padre. No podía estar por encima el bienestar físico de Jesús por la voluntad de su Padre. Porque ¿qué estaba en juego, hermanos? El plan de Dios. La gloria de Dios. Jesús murió en una cruz para la gloria de Dios Padre. No nos damos cuenta que cuando nosotros preferimos nuestra voluntad, lo que está en juego es la gloria de Dios.
Y no nos damos cuenta que cuando nosotros nos ponemos como Pedro, estamos siendo de tropiezo. Hijito, ¿te ofendieron en el discipulado? No, ya no vayas. No, ya no vayas. Ya no. Hermanos, no podemos ser de tropiezo. Porque va a haber ofensas entre nosotros. Nos vamos a fallar mutuamente. Van a haber pruebas que no necesariamente tienen que ver con la congregación, pero nos vamos a sentir mal. Vamos a sentir desánimo en momentos en nuestra vida cristiana. Pues cuando veamos a alguien así, animémoslo a que haga la voluntad de Dios. No seamos tropiezo. Que no nos engañen nuestras emociones en ponernos, sí, mira, pobrecito, tenés razón. Si yo no sé el Señor, ¿por qué te está permitiendo esto si vos sos tan buena persona? Servís al Señor. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. No, hermanos. No tengamos esa mentalidad. No permitamos que ser engañados. No seamos de tropiezo. Y mire lo que inmediatamente Jesús le dijo a sus discípulos después de esta regañada que le da a Pedro. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: quiero que escuchen, esta enseñanza no es solo para Pedro. Discípulos, escuchen lo que les voy a decir. Esa regañada no es solo para Pedro, es para todos. Escuchen. Si alguno quiere venir en pos de mí, hermanos, ¿alguno quiere venir en pos de Jesús? No, piénselo, no dé una respuesta a la ligera. Porque entiendan, no hay otra forma de vivir la vida cristiana. No la hay. Y si alguien le dice que hay otra forma de vivir la vida cristiana, el tal es un mentiroso. Porque Jesús nos está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, yo le serviré y le cumpliré sus deseos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, tomar la cruz es aceptar la voluntad de Dios para nosotros y seguir. Jesús sabía que el ir a la cruz era la voluntad de Dios para él. Debemos de aceptar la voluntad de Dios y seguirle. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Dios quiere que nuestro gozo esté completo. Pero eso solo lo encontraremos, hermanos, cuando nos sometemos a la voluntad del Señor. Cuando valoramos la voluntad del Señor. Por lo tanto, no solamente sometámonos a la voluntad del Señor, sino animemos a otros a hacer la voluntad del Señor. Cuidémonos mutuamente en eso. Animémonos, exhortémonos a hacer la voluntad del Señor. Si la voluntad del Señor es que nos congreguemos todos los domingos y me doy cuenta que algún hermano no se está congregando, pues animemos a hacer la voluntad del Señor. Si la voluntad del Señor es que nos sometamos a la palabra del Señor, pues animémonos mutuamente a hacerlo. Yo espero, hermanos, que en esta mañana nada ni nadie nos detenga de someternos a la voluntad del Señor para la gloria de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a no tener valiosa nuestra vida para nosotros mismos, sino valorar más la gloria de nuestro Señor. Y que eso nos lleve a someternos a su voluntad, con gozo, con alegría, en gratitud y en adoración a Él. Vamos a orar.